que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, en mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, en mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, en mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amigos que nos escuchan. Este nuevo año 2023 es tan significativo. Si no he tenido la oportunidad de que te pueda desear un nuevo año lleno de bendición de parte de nuestro Padre, aprovecho esta oportunidad para hacerlo. Te invito también a abrir la palabra de Dios, que es la fuente de toda bendición. Estoy en el Evangelio según San Juan, el capítulo 20. Y vamos a leer del verso 19 al verso 23. Es un evento bien conocido, quizás te sorprenda que lo leamos en este día, pero vas a ver la conexión de manera inmediata. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Oh amado Padre que estás en los cielos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Te damos gracias por tu precioso amor y esta oportunidad
En este nuevo año del 2023, recién estrenado unos días atrás, te pedimos, oh Dios, que hables al corazón de cada uno de tus hijos por medio de tu sagrada palabra. Tu palabra tiene poder y vida. Señor, te pedimos que la traigas a nuestro corazón hoy y que enciendas una nueva llama perenne en nuestros corazones. Que en medio de los tiempos oscuros que estamos viviendo, tú seas la lámpara que nos lleva adelante, que conduce nuestro sendero. Oh Dios Todopoderoso, renueva fuerzas, fortalece corazones, líbranos de temores y ansiedades, reprende la oscuridad y échala atrás en nuestras vidas y permite que Cristo irradie su paz y su luz en nuestros corazones. Gracias por tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre precioso y glorioso de Jesucristo. Amén. Amén, amén. El 2023 es un año bien significativo. No solamente porque es el nuevo año, comienza el conteo progresivo hacia el 2033 a 10 años de aquí. ¿Y por qué el 2033 es tan importante? Porque marca el aniversario de 2000 años de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor. Si tú recuerdas, en el año 2000 celebramos 2000 años del nacimiento de Jesús. Pero ahora, 33 años más tarde, estaremos celebrando los eventos más importantes de la historia de la humanidad. La muerte trascendental de Cristo y su gloriosa resurrección que cambió todo el destino de la humanidad. Y por eso muchas organizaciones cristianas se están proyectando desde ahora con planes y proyectos de los próximos 10 años. Organizaciones como JC 2033 o Celebración 2033. Organizaciones cristianas que están uniendo esfuerzos porque desean que en estos próximos 10 años la gran comisión pueda ser cumplida, la comisión de llevar el evangelio a todo el mundo. Otras organizaciones cristianas, quizás con menos ambiciosas, ellos están orando y tienen planes para ver cómo 1.000 millones de cristianos, de personas pueden venir a Cristo. Otros tienen otros planes, otras estrategias, pero el punto es este: hay una gran expectativa por lo que Dios va a hacer en este nuevo año. Y por eso, cuando nosotros miramos este pasaje, que es de la resurrección de Cristo, pensando y teniendo todo esto en perspectiva, me pareció excelente y una buena idea el poderlo usar, porque cuando tú miras los discípulos de aquella primera noche, después de la resurrección de Cristo, y tú lo comparas con la condición del mundo hoy, tú y yo tendríamos que reconocer que hay ciertos paralelos, ciertas similaridades. Por ejemplo, aquella primera noche encontramos a los discípulos angustiados, están confundidos, están temerosos, dice, con temor de los judíos, temor de que los judíos vinieran e hicieran con ellos lo que habían hecho con su Señor, lo arrestaran, lo maltrataran y los crucificaran, temerosos de las represalias de aquellos que se habían levantado contra el Señor. Se sentían desorientados, se sentían casi huérfanos en cierta medida. Estaban arropados de temor y de ansiedad, como muchos cristianos se sienten en estos tiempos oscuros que nos tocan vivir después de esta pandemia. Muchos cristianos están luchando con ansiedad, están luchando con temores. Hablo a menudo con personas, a veces en las calles, donde sea, y pareciera que hay una densa oscuridad que está sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre nuestras ciudades. Estamos conscientes de una intensa batalla espiritual que está tomando lugar en medio nuestro, y aunque no podamos nombrarlo, entendemos que muchos de los cambios políticos, sociales, económicos que atraviesa nuestra nación y el mundo entero obedece a los efectos de ese intenso conflicto espiritual que nos afecta directamente a nosotros. Sentimos esa patente oscuridad y a veces no sabemos qué hacer. Algunos cristianos se preguntan cómo puedo enfrentarla. Y lo primero que yo quisiera hacerte recordar es que tiempos oscuros es cuando Dios brilla con gran intensidad.
Si tú miras la historia del pueblo de Israel, si tú miras la historia de la iglesia, tú te darás cuenta de que tiempos de intensa oscuridad fue cuando algunos de los movimientos más dramáticos y espirituales de la historia del pueblo de Dios encontraron escena. Fue precisamente en tiempos de gran oscuridad cuando Dios brilló en los corazones de sus hijos. Y cuando ellos se conectaron a Dios, se dieron cuenta de que la oscuridad que les rodeaba no era tan importante como la luz que ellos llevaban dentro. Y esa es la historia del pueblo de Dios. Recuerdo las palabras de David cuando en 2 de Samuel 22, 29 dijo: aunque me caiga, me levantaré, aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. Y las palabras, por supuesto, ese es Miqueas, 7:8, las palabras de David en 2 de Samuel fueron: porque tú eres mi lámpara, oh Señor, el Señor alumbra mis tinieblas. Y esa es la realidad que tú y yo podemos esperar. Es lo que el pueblo de Israel pudo descubrir. Cuando estaban esclavizados en Egipto y sentían la opresión de la esclavitud, Dios vino, iluminó su camino y los sacó de la esclavitud a la luz y a la libertad. Cuando el reino del sur del pueblo de Dios, las tribus de Judá, conocido como el reino del sur, el reino de Judá, de pronto parecía que iban de mal en peor y que desaparecerían inmediatamente, como había pasado con las 10 tribus del reino del norte, cuando llegaron los reyes de Acab y Jezabel, y parecía que ya ese había sido el final, el último puntillazo, que ya no había esperanza porque el rey y esta mujer que era una bruja introdujeron profundas tinieblas a la nación. Pero acuérdate, Dios trabaja tras bastidores en tiempos de oscuridad y Dios trae su luz y el cometa de Elías se levanta y deja una estela de brillo y de poder, y Dios no solamente va a sacudir la nación, va a traer una profunda paz. Sí, tiempos de oscuridad son tiempos de luz. Los discípulos, porque Dios está obrando, los discípulos estaban confundidos. Esa mañana unas mujeres que habían ido a la tumba habían regresado con unos relatos que ellos pensaron que eran fantásticos de que Jesús estaba vivo. Luego vienen dos discípulos adicionales que habían partido hacia Emaús ese día y habían regresado apresuradamente también, diciendo que habían tenido un encuentro con el Señor. Y todos decían lo mismo, que habían visto al muerto y que Él estaba vivo. Y por supuesto andaba por ahí. Y los discípulos no saben qué hacer. Y de pronto, inesperadamente, el Señor Jesús aparece y se materializa. Imagínate la tremenda impresión que produjo eso en aquellos discípulos, cuyos corazones estaban apagados, ellos estaban desanimados. Y de pronto Jesús se aparece y le da 4 regalos. El primer regalo que Jesús le da es el regalo de la paz. Nota que Jesús viene y lo primero que le dice es: paz a vosotros. Por supuesto, era más que un saludo cordial. Tenía un profundo significado para estos discípulos. La última vez que ellos habían estado con Jesús, ellos le habían abandonado. Por cobardía ellos habían corrido cuando vino la turba a arrestarle, cuando el traidor Judas plantó su beso en la mejilla del Señor. Y Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malcus, uno de los siervos del sumo sacerdote que había acompañado a la turba. Y de pronto Jesús había sanado a Malcus y Pedro había soltado la espada y había salido corriendo con los demás discípulos. Entonces, la última imagen que ellos tenían de Jesús era esa traición. Ellos no habían estado presentes en la crucifixión, aunque Pedro, Juan y otros discípulos quizás habían visto algo del castigo inmerecido que Jesús había recibido mientras lo estaban juzgando. Pero en cierta medida ellos se habían escondido y ahora lo que sentían era culpa, vergüenza y un sentido de fracaso. Pero Jesús se aparece sin reproches y las primeras palabras que salen de su boca es: paz a vosotros. Paz.
no ausencia de conflicto solamente, sino el sentido judío de la paz, el sentido de bienestar, de prosperidad, el shalom que los judíos se dicen en las calles cuando se bendicen a la gente unos a otros. Ese glorioso sentido de bendición que sintió Adán y Eva en el jardín de Edén. Ese sentido de prosperidad y de bendición cuando se tiene y estás debajo del favor divino. Eso es lo que Shalom quería decir. Y Jesús se lo dice a ellos y ellos se miran unos a otros, sorprendidos primero de que Jesús esté vivo y por supuesto después de que su corazón hacia ellos no sean lo que ellos hubiesen esperado. En vez del rechazo, en vez del regaño, en vez del desprecio o el menosprecio, Jesús los recibe con los brazos abiertos, aunque ellos se sienten culpables, avergonzados y no se atreven ni siquiera a mirarle a los ojos. Pero Jesús los recibe porque Jesús cambia la atmósfera en que nosotros nos encontramos. Tú puedes estar en medio de una atmósfera o ambiente de incredulidad o de temor o de ansiedad, pero cuando Jesús se aparece, cuando tú te conectas con la presencia manifiesta del Dios que siempre está contigo, Dios transforma nuestro ambiente en un abrir y cerrar de ojos. Y de pronto toda aquella pesadumbre, aquella depresión, con la aparición del Señor Jesucristo se esfumó, se desvaneció. Y ahora de pronto Jesús les da este regalo. Les dice, paz a vosotros. Y se lo diría 2 veces. El primer regalo es paz. La presencia de Cristo trae paz a nuestros corazones. El que anda en tinieblas y carece de luz, se conecta al Señor, busca su rostro y Dios le da la paz que él o ella necesita. Pero ese fue solo el primer regalo. El segundo regalo que Jesús le da es el regalo de sus heridas. Nota que Jesús dice, le muestra sus manos y su costado. Sus heridas, por lo menos las más evidentes, las más visibles. Tú sabes que el Señor Jesucristo tuvo siete heridas en esa vía dolorosa y todo ese proceso de enjuiciamiento que culminó en la cruz del Calvario. Desde su cabeza hasta sus pies, el Señor Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Y la culpa de nuestra paz fue sobre él, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Sus heridas él presenta. Por supuesto las presenta para convencer a unos discípulos todavía dudosos e incrédulos de que él estaba vivo, de que no era un farsante, de que era el Jesús que ellos sabían que había sido crucificado. Pero se trataba de mucho más que eso. Jesús estaba mostrándoles a ellos lo maravilloso que iba a ser el poder transformador de la gracia de Dios a través de sus heridas. Sí, cuando nosotros pensamos en la cruz, hasta antes de la muerte de Jesús, la cruz se veía siempre como un símbolo de derrota, de fracaso, de vergüenza. Solo los peores criminales eran crucificados. Los ciudadanos romanos jamás eran crucificados. De hecho, decía Séneca, uno de los filósofos romanos, decía que ni pase por la imaginación de los romanos esas escenas terribles y tétricas de lo que es una crucifixión. Y sin embargo crucificaban a otros. Y la crucifixión era ese símbolo de lo que era el mal. Y sin embargo, en las manos de Jesús, ahora con sus heridas, él va a tomar esa cruz y va a transformarla. Y en vez de ser un símbolo de derrota, se va a convertir en un triunfo. En vez de convertirse en un símbolo de vergüenza, se va a convertir en un símbolo de redención. La cruz se va a convertir ahora en el símbolo del cristianismo, porque a través de su muerte en la cruz del Calvario, Jesús va a derrotar a todos sus enemigos. En la cruz, Jesús avergonzó y exhibió públicamente a Satanás, triunfando sobre él en esa cruz. En la cruz del Calvario, Jesús venció al mundo. En la cruz del Calvario, Jesús venció el pecado.
En la cruz del Calvario Jesús venció el viejo hombre que todos llevamos dentro, ese pequeño rebelde carnal que dentro de nosotros todavía no quiere servir a Dios, pero Cristo lo venció y lo crucificó con él en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario y de la fuente de su sangre Jesús venció la enfermedad, porque por el poder y del tesoro de sus heridas, de esa preciosa sangre, nosotros podemos ser sanos de nuestras enfermedades. Y finalmente, a través de aquella preciosa y poderosa cruz, Jesús venció la muerte y el poder de la muerte, el temor de morir. Jesús también lo clavó allí. La victoria de Jesús fue decisiva y fue total. Dios venció y prevaleció en la cruz del Calvario, bendito sea su nombre. Y por eso Jesús le muestra a los discípulos sus heridas, porque de ahí en adelante sus vidas serían transformadas por el poder de su muerte. De hecho, aquella sangre preciosa, cada gota de esa sangre sería más poderosa que todo el reino de las tinieblas, porque era la sangre preciosa del Hijo amado de Dios. Y esa es nuestra bendición, que tú y yo podamos cubrirnos bajo el manto de esa sangre, que de esa fuente carmesí, de ese torrente glorioso de vida, de salud y de sanidad, de salvación y de santificación, tú y yo podamos recibir los beneficios de aquella poderosa cruz. Entonces Jesús le muestra sus heridas, los discípulos lo miran, se convencen, pero aquellas heridas serían maravillosas. Pedro citaría a Isaías 53 en una de sus cartas y le diría a los cristianos que estaban en Ponto y en las regiones aledañas allí, le dijo, recuerden, citaría ese verso y le diría, recuerden que por sus heridas nosotros también somos sanados. El tercer regalo, lo que Jesús le da a estos discípulos, es el regalo de tener una misión, de tener un propósito. Después de decirle por segunda vez, paz a vosotros, mira lo que le dice, como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Jesús le está dando una misión. Estos discípulos que se sentían inmerecedores del privilegio de estar bien con Dios, que se sentían culpables y ufanados y se sentían inmerecedores de la gracia divina. Jesús los restaura con ese segundo paz a vosotros y les dice, como el Padre me envió a mí, así yo les envío a vosotros en esta divina misión. ¿Y cuál era esa misión? Anunciar el evangelio de esta salvación. Anunciar que Jesucristo finalmente había roto la maldición de la ley y había roto la maldición del pecado. Y ahora estaba dando vida a todo aquel que pusiera su fe en Él. Y no solo cualquier vida, sino vida abundante, vida espiritual y vida eterna. Esa es lo que Él está diciendo. Eso es lo que ellos tenían que anunciar. Jesús les envía y ellos van a ser inmortales. Como decía D.L. Moody citando a Juan Crisóstomo, ellos van a ser inmortales hasta que el propósito que Dios tiene para su vida en el cumplimiento de esta misión sea hecho. Así que estos discípulos están siendo reconocidos, se les está diciendo, se les está dando la esperanza de que ellos iban a ser parte de un movimiento mundial, que ellos iban a ser parte de algo muchísimo más grande que ellos mismos, que estos humildes pescadores galileos iban a llegar a ser parte de la eclesía o de la iglesia de Jesucristo, y que este organismo vivo, lleno de vidas, sería el instrumento que Dios usaría para traer luz y verdad a un mundo perdido y pecador. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Ahora, como el Padre me envía, así yo os envío. El Padre lo había enviado a Él con su protección, con su amoroso cuidado, con todo lo que Él necesitaba para cumplir su misión. Y ahora Jesús está haciendo lo mismo. Jesús está enviando la iglesia con la seguridad de que la victoria de la cruz va a darle la victoria en esta tarea de predicar el Evangelio.
En otras palabras, Jesucristo no los está llamando para que ellos trabajen para Él. Jesús no les está diciendo, bueno, esta es su asignación, vayan y háganlo. No, Jesús les dijo, como el Padre me envió, así yo os envío. El Padre envió a Jesús, pero fue con Él. Cada instante de su vida Jesús dependió de las fuerzas del Padre. Cada momento en que Él lo necesitaba, el Padre le daba instrucciones por medio de su Espíritu. Por eso Jesús decía, nada hago de mi propia iniciativa. Lo que veo al Padre hacer, yo lo hago. Yo hago lo que el Padre me dice que haga. Mis palabras no son mías, son las que el Padre pone en mí. Jesús vivió una vida de dependencia en Dios. Jesús hizo la obra con el Padre. Y ahora Jesús nos llama a nosotros para que trabajemos con Él, no para Él. Es una colaboración. Somos colaboradores con Cristo en la obra del ministerio. Llevamos juntos esta obra de reconciliación. Y lo que tú vas a ver en la historia de la iglesia es precisamente eso. Los discípulos haciendo la obra de Jesús, con Jesús. En los momentos más necesarios, ahí está Jesús dándole dirección, dándole ánimo, dándole fuerzas, interviniendo, moviendo el universo entero en una santa conspiración para mover la causa de la iglesia. Y los discípulos reciben una tremenda autoridad en su nombre para que en una profunda comunión con Dios, en la vid verdadera, ellos los pámpanos o las ramas, puedan recibir la fuerza, retroalimentarse de la unción, de la savia dadora de vida que viene de nuestra comunión con Dios y ungidos del cielo, entonces salir a hacer la obra de Dios. Ninguno de nosotros puede hacer la obra de Dios en nuestras propias fuerzas para Dios. Estamos destinados a fracasar. Estaremos edificando en madera y cuando venga el fuego de la persecución o el incendio de la prueba, ahí nos vamos a quedar y todo se va a hacer cenizas porque lo hemos hecho sin Él. Por eso necesitamos ser colaboradores con Dios en la obra de ministerio. Entonces, mira esto, Jesús le dice, yo los envío, la cosecha iba a estar lista. Multitudes vendrían a los pies de Cristo, ellos tendrían lo que iban a necesitar. Porque junto a esa asignación y el regalo de este propósito, Jesús le da un cuarto regalo, y es el regalo de la capacitación. Mira lo que Jesús hace. Jesús, habiendo dicho esto, dice que sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Y esto es bien significativo. Es el único evangelio donde está escrito, pero tiene un profundo significado. Jesús los está enviando a hacer una obra sobrenatural. Y Jesús sabe que ellos no tienen la capacidad dentro de su humanidad para hacer una obra sobrenatural, sería imposible. Pero Dios nunca te manda a hacer algo que Él no está dispuesto a ayudarte a hacer, o te dé las fuerzas para hacerlo. Cuando Jesús comisiona, junto con la comisión viene la capacidad. Viene la capacidad de poder hacer lo que Dios te manda a hacer. Si no, sería injusto de parte de Dios. Sería injusto que Dios te enviara a hacer algo que Él sabe que tú no puedes hacer. Sería como enviar a un niño a levantar una roca bien pesada y después regañarlo porque no lo pudo hacer, cuando el niño no tenía las fuerzas para hacerlo. Y Dios no es injusto, Él jamás haría eso. Por eso, cuando el Padre envió a Jesús, ¿qué le dio? Le dio la unción del Espíritu Santo que lo capacitó para hacer la obra. En Isaías 61 estaba predicho. Y en Lucas capítulo 4 se cumple esa profecía. Cuando Jesús entró en la sinagoga de su propia Nazaret. Y allí leyendo la Escritura lee este pasaje donde dice, dar buenas nuevas. El Espíritu de Dios me ha ungido. Está sobre mí, me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar corazones quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Eso fue lo que dijo Jesús. Nota que
Jesús era enviado a un mundo en profunda necesidad, un mundo lleno de pobres espirituales, lleno de quebrantados, abatidos, cautivos, ciegos, oprimidos. Y todos ellos Jesús iba a tener la capacidad de poderles ministrar, de manera que ellos fueran ministrados de tal manera que salieran del mal en que se encontraban. Y eso es lo que Jesús hizo. Tú lees el Nuevo Testamento, los Evangelios, y tú ves a Jesús deshaciendo las obras del diablo, sanando a los enfermos, trayendo sanidad a los quebrantados de corazón, dando esperanza a los que estaban abatidos, diciendo a los que estaban cautivos que Él les estaba pregonando libertad y rompiendo sus cadenas. También estaba, por supuesto, liberando a los oprimidos de sus opresiones satánicas, de sus adicciones. El poder de Jesús se manifestaba y la gente era sanada y se acercaban a Dios. Entonces el Padre le prometió a estos discípulos y a nosotros la bendición de la capacitación. Dios te dice, no vas solo, yo estoy contigo. Dios te dice, yo te voy a ayudar. Yo te voy a sustentar con la diestra de mi poder. Dios te dice, si yo te he dado una asignación, anda nomás, no tengas temor, yo estaré contigo. Y eso es el principio universal de las Escrituras. Desde Génesis hasta Revelación, tú ves a hombres y mujeres que en sí mismos no tenían la capacidad, pero como Dios los llamó a hacer ciertas tareas, Él les dio la capacidad para hacerlo. Así que tomó a Abraham y lo sacó de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, y lo llevó, a pesar de su edad, a un sendero de fe donde él recibió todo cuanto necesitaba para cumplir el propósito de Dios. Aun cuando él no tenía la capacidad de reproducción, Dios le dio la fuerza para tener un hijo con su esposa, que también estaba anciana. Dios hizo un milagro, porque Dios lo había llamado y le había prometido eso. Y Dios siempre cumple lo que promete. Entonces, si Dios te ha llamado a hacer algo en este nuevo año, ten la seguridad de que Dios te va a bendecir. Dios te va a ayudar, Dios te va a permitir lograrlo, porque Él estará contigo. David decía en el Salmo 72, como prodigio he sido a muchos, pero tú has sido mi refugio fuerte. Y es como que cuando Dios iba a usar a David de tal manera que el mundo miraba a David, decía, pero ¿cómo es posible que David sea así? ¿Cómo es posible que él no se vea tan alto y tan... no, parece que él no tenía una impresión formidable, ¿no? Cuando escucharon de aquel asesino de gigantes, esperaban ver otro gigante, y cuando vieron a David, lo menospreciaban. Y veían a David y decían, pero ¿cómo es esto? Como un prodigio ha sido a muchos. Pero el secreto de David era que Dios era su refugio fuerte. Él todo lo podía con la ayuda de Dios. En su nombre él encontraba su fuerza. Y lo mismo va a pasar contigo en este nuevo año. Dios te va a ayudar, Dios te va a fortalecer. Esto que estamos viviendo va a pasar, pero Dios nos va a guiar por el camino que Él quiere que nosotros vayamos. Si eso es así, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos que cumplir nuestro llamado. Tenemos que cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mira lo que te está diciendo, cuando tú te acercas a Jesucristo, Él es la piedra viva y de su vida nosotros recibimos vida. Llegamos a ser piedras vivas y podemos ofrecer ese sacrificio espiritual y cumplir el llamado como sacerdotes de ofrecerle sacrificios espirituales de alabanza, de acciones de gracia, de tal manera que Él nos capacita para que entonces nosotros podamos cumplir el llamado que Él tiene para nosotros. En este nuevo año, recuerda esto, no estás solo, no estás sola.
el Todopoderoso Dios está contigo. Él llega a tu corazón, a tu vida, a tu circunstancia. No importa el ambiente en que te encuentres, y Él te dice a ti paz. Él viene a ti y te dice, no temas, mira el tesoro de mis heridas. Estás enfermo, puedes venir a mí. Estás necesitado de poder espiritual, acércate a mí. Él te dice, yo tengo una misión para ti, por eso estás en este mundo y yo te voy a capacitar para lograrla. Así que estamos bien en este 2023, aunque el mundo sea sacudido por todos lados. Es hora para nosotros de tomar nuestra posición con Cristo y recordar que aunque todo alrededor nuestro sea sacudido, Dios jamás será sacudido y nosotros jamás seremos sacudidos, siempre y cuando encontremos nuestra fortaleza en Él. Recuerdo las palabras de Isaías, capítulo 54, verso 10, cuando Él dijo, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Todo alrededor nuestro puede sacudirse, todo alrededor nuestro puede temblar, pero Dios nos da esa preciosa promesa de que nosotros siempre estaremos guardados por el poder que hay en su nombre. Así que demos gracias a Dios por eso y encontremos nuestra fortaleza en Él. Vamos a orar. Señor, este es un nuevo año, siempre lleno de nuevas expectativas, de nuevas esperanzas, de ilusiones que se anidan en nuestros corazones, Señor, queriendo volar. Y, Señor, son sueños a veces muy positivos, sueños de prosperar, de mejorar, aún en lo espiritual, Señor, de crecer, sueños de bendecir a nuestras familias, hacer una mejor provisión para ellas. Son sueños que nosotros anhelamos porque deseamos lo mejor para los que amamos. Pero, Señor, en este año tú nos estás diciendo que si contamos contigo, las cosas van a ir muchísimo mejor. Si nosotros te ponemos a ti en el centro de todo, nosotros vamos a tener las más grandes victorias. Si nosotros recibimos la paz que tú nos traes, aún en medio de todo lo que nos rodea, nosotros echaremos raíces profundas y como anclas poderosas podremos ampararnos, Señor, y seremos faros de luz a un mundo oscuro que te necesita. Oh Padre, ayúdanos del tesoro de tus heridas para ser bendecidos. Gracias por el poder glorioso de la sangre de Cristo. Gracias también, Señor, por nuestro llamado y por el hecho de que tú nos capacitas para cumplirlo. Señor, mira cada hogar, cada vida que escucha este mensaje. Comunícale la verdad profunda que tú quieres que él o ella escuche y que dentro de ellos se levante un compromiso, un deseo, una sed, un hambre espiritual de estar más cerca de ti para recibir la vida y el poder que necesitan. En esta preciosa oportunidad pedimos que tú les concedas esa paz en Jesucristo, que ellos puedan encontrar lo que necesitan en ti, ese poder, esa paz, esa pureza, ese perdón. Todo está provisto a través de la cruz del Calvario. Y en esta preciosa mañana lo recibimos por fe y te damos gracias que podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para recibir bendición, gracia y abundante misericordia. Bendice a mis hermanos, bendice sus hogares, bendice sus familias. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amado, te enviamos con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Derribado, mas no destruido,
perseguido, mas nunca abandonado. Si aún sigo de pie, es solo por tu gracia. Corro hoy seguro a tus brazos otra vez. Mi refugio es tu dulce presencia, mi escondite es tu tierra, amor. Me levanta tu poderosa palabra. Corro a ti, Dios, corro a ti. Traes vida a los huesos secos, das aliento a cada roto corazón. Rompes la oscuridad con tu eterna luz. Levanto mi alabanza al que me liberó. Mi refugio es tu dulce presencia, mi escondite es tu tierno amor. Palabra, corro a ti, Dios, corro a ti. Mi refugio es tu dulce presencia, mi escondite es tu tierno amor. Me levanta tu poderosa palabra. Corro a ti, Señor, corro a ti, Jesús. Estoy rodeado de tu presencia, tu dulce presencia. Tú eres mi refugio. Estoy rodeado de tu presencia, tu dulce presencia. Tú eres mi refugio.